Yo quisiera hoy hablar sobre la verdadera fidelidad. Digo verdadera porque, repito, a veces tenemos conceptos mezclados con el mundo, con las fantasías, con las ilusiones, con las vanidades de este mundo, y se nos puede entremezclar el concepto de fidelidad. Y tú puedes estar creyendo hoy una mentira que te está incapacitando ser fiel con Dios. Y la fidelidad tiene que ver con la constancia, con la lealtad en el corazón, con el compromiso hacia la palabra de Dios. Eso es fidelidad. Tiene que ver, repito, algo que se sostiene en el tiempo. Yo no le pude decir al Señor hace 33 años, Señor, hace 34, Señor, quiero servirte, y a los 2 días o a los 3 años, no, ya no quiero servirte. Eso no es fidelidad. Señor, no me gusta esto, no me gusta tener que hacer esto, no quiero perdonar a fulano, no quiero pasar por esto, no me apetece ir a evangelizar hoy, no me apetece pastorear. No. La fidelidad se sostiene en el tiempo, es como el matrimonio. La verdadera fidelidad no es el día que tú haces el pacto, es día tras día. Tú te levantas por la mañana y dices, Señor, aquí estoy nuevamente y vuelvo a proclamar mi pacto que hice contigo. Y cada día tú tienes que empezar de nuevo, como la canción de Quique. Entonces, a mí me encanta inspirarme en hombres y mujeres de la Biblia, que son mis influencers, mis pastores, por supuesto, que han sido un ejemplo de fidelidad en nuestras vidas después de más de 40 años de caminar con Dios, de servir, de enfrentar nevadas, de enfrentar desiertos, vientos, tempestades, pérdidas, traiciones, bendiciones. Después de pasar por tantas cosas, yo los miro a ellos y digo, wow, qué bonito el corazón de Quique y Emma caminando en fidelidad al Señor. Ni las bendiciones les han hecho ser infieles, ni las pruebas les han hecho ser infieles. Eso es una decisión que ellos tomaron en el corazón, porque, ojo, hay gente que se vuelve infiel a Dios por las bendiciones. Las bendiciones se pueden convertir en maldiciones, ¿no? Las dos cosas. Y este mundo, quiero que sepas que todo el tiempo este mundo te va a seducir para que seas infiel. El primer infiel a Dios fue Satanás. Fue infiel a su creador. Se rebeló contra su creador. No correspondió a todo el bien que Dios había creado a Satanás. El día que creó a Satanás se tocaron tamboriles, flautas, dice la Biblia. Satanás era prácticamente el ángel más hermoso que había. Tenía unas cualidades para la alabanza en su propio cuerpo. Tenía como instrumentos, nos cuenta, creo que es Ezequiel, no me acuerdo, y nos dice que era hermoso y él se rebeló, fue el primer infiel. Y todo en este mundo, que Satanás es el príncipe de este mundo, te va a incitar a ser infiel a tu jefe, a ser infiel a tu esposa o a tu esposo. Es que en todas las películas, o sea, en un momento que tú haces tapping, todas las películas te muestran la fidelidad, la infidelidad como lo guau. Y la fidelidad como lo horrible, monótono, rutinario. Es mentira. Los adulterios en las películas es a la orden del día. Cualquier película, o sea, cualquier película que tú pongas, hay adulterio. Y todos lo aplauden. Y eso es lo guay. Y tú eres el macho si eres adúltero. Ahora, si eres la mujer, no sé si sigue siendo la machita o la zorrita. Porque tristemente todavía eso está así. Todavía eso pesa. Entonces, no vas a encontrar nada en este mundo que te lleve a ser fiel. El mundo te va a incitar a ser infiel, a rebelarte contra tu jefe, a rebelarte contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu pastor, contra tu líder, contra Dios. Eso es lo que el mundo promueve. Y cuando yo he encontrado, hay muchos más, pero yo he encontrado algunos tipos o matices de fidelidad que tuvieron hombres y mujeres. Mira, y es un descanso cuando tú encuentras, si hay aquí algún empresario, tú tienes una empresa o tienes hijos, tu corazón descansa cuando tú encuentras gente fiel, ¿sí o no? Tú dices, este trabajador es que yo le digo una vez que tiene que colocar el tornillo así, que tiene que llegar a tal hora, que tiene que cerrar, y es que descansa mi alma porque es que es fiel y hace todo lo que le digo, ¿sí o no? Dios también busca gente así. O los padres con los hijos, que aunque yo no esté en casa, si le he dicho a mi hijo que tiene que estar a las 9, yo tengo que poder descansar, que mi hijo no tengo que estar, ay, llega a las 9 o llega a las 10. Es horrible cuando tú no trabajas con gente fiel, porque tu corazón no descansa.
Y a Dios le pasa lo mismo. Dios descansa, disfruta trabajar con hijos, con personas fieles. Y cuando yo veo, por ejemplo, la vida de Noé, yo encuentro que Noé tuvo una fidelidad de, yo le llamo exactitud. También la tuvo Moisés, pero Noé nos cuenta la Biblia en Génesis 6:22, que así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Quiero que sepas que cuando Dios le dijo a Noé, voy a destruir esta generación, es tanta la maldad, va a haber un diluvio, nunca había llovido. Noé tuvo que creer por la fe en algo que no había visto. No iba a llover, iba a diluviar. Se abrieron las cataratas de los cielos y cayó como una cortina de agua. Esa era la lluvia que cayó, no gotitas de agua, ¿vale? Y Noé lo tuvo que creer, pero dice que Noé fue tan exacto que hizo todo. ¿Tú sabes que Noé le dio exactamente las dimensiones del largo, del ancho y del alto del arca que tenía que hacer? ¿Y sabes que esas dimensiones, dicen los expertos, que son las perfectas, son las que se siguen usando hoy en día para estos buques que transportan mercancías, que son los más grandes, se siguen usando las mismas medidas? Son las que dan al barco la estabilidad, los expertos saben, o sea, que las olas, que cuando hay tempestades, o sea, es impresionante porque ahí está la medida exacta que Dios le dio a Noé, se sigue usando hoy para los grandes buques de carga de hoy en día. Es lo que le da flotabilidad, estabilidad a los barcos. Y ese fue Noé. Noé no se complicó. Noé, si Dios le dijo, de este largo, de tantos codos, Noé no fue y le dijo a Dios, es que he ido al Leroy Merlin y los tablones que están de oferta miden 5 centímetros menos, Señor. ¿No te importa que los coja 5 centímetros? Así hacemos nosotros, en pequeños detalles en nuestra vida. ¿Pero qué dijo Dios? Dios dijo esta medida, Noé no se complicó y si tenía que pagar más, pagaba más. Y si Dios le dijo esta medida, dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. Y eso es fidelidad en la exactitud de las cosas, igual que Moisés le dijo el tabernáculo, la cortina, pues Moisés lo mismo, lo hizo tal cual. Dios, Señor, es que me gustarían las cortinas azules, pero si tú has dicho, no, ¿puedo cambiar el color? No, Dios ha dicho de un color, de ese color, así tiene que ser. Luego encontramos, por ejemplo, me encanta este ejemplo, de uno de los valientes de David que se llamaba Sama, y lo podéis leer en 2 de Samuel 23, del 11 al 12, y este hombre tuvo una fidelidad a Dios en lo muy poco. No en lo poco. Vamos a ver, que siempre decimos el que es fiel en lo poco, no, en lo muy poco. Me acuerdo que esto nos predicó Quique Jr. hace un tiempo sobre este hombre, y dice así, 2 de Samuel 23, 11, 12, dice, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos, que eran los enemigos de Israel, se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. ¿El terreno cómo era? Y las lentejas son como insignificantes, ¿o no? No estamos hablando que había un terreno de minas de oro. Lentejas. O sea, algo a los ojos humanos insignificante. Y dice, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Ese campo era de ellos, pero al ver llegar los filisteos, el miedo les hizo huir y dejar ahí el campo. Dice, él entonces, o sea, Sama, se paró en medio, no se paró de que se levantó, que los latinos dicen se paró, se levantó. No, no se levantó, se refiere que se paró así, delante de ellos, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Yahweh dio una gran victoria. Algo que parecía pequeño, a través de la fidelidad de un hombre, dijo, este campo de lentejas no nos lo van a quitar los enemigos, voy a luchar y voy a pelear, porque a veces perdemos porque no luchamos y peleamos contra el enemigo. Y este hombre se paró delante de sus enemigos, sabiendo en quién había confiado, defendió ese campo y dice que Dios, gracias a que él decidió hacer eso, dio una gran victoria a Israel ese día. ¡Wow!
Cuando Dios encuentra a alguien que valora las cosas pequeñas, Dios hace grandes cosas. Y esto me recuerda lo que dijo Lucas en 16:10, capítulo 16, versículo 10, cuando él está hablando de la fidelidad en las cosas ajenas, la fidelidad en lo material, y él dice, el que es fiel en lo muy poco. No solo poco, sino muy poco. La Biblia hay que leerla con detalle. No dice en lo poco, dice en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Por eso yo siempre me fijo, cuando llegáis a la iglesia, algunos con muchas ganas, otros con menos ganas, pero sobre todo los que llegáis con muchas ganas, hay que ir despacito, porque luego, cuando llega la hora de la verdad, empezamos a ser probados en nuestro amor por Dios, en lo que queremos hacer por el Señor. Y por eso es tan importante, y yo me fijo tanto, cómo empezáis a servir de voluntarios en los diferentes ministerios. Si llegáis puntuales, la puntualidad es fidelidad. Tú le estás dando valor a eso cuando tú llegas puntual. Una cosa es que un día te pase algo y otra cosa es que tú tengas el hábito de llegar tarde. Tienes que revisar ahí. Porque la puntualidad, cuando quedas con alguien, es importante. Cuando te comprometes con un ministerio, es importante. Yo sé que al pueblo latino esto le cuesta, ¿sí o no? Por eso me detengo aquí. Porque, mira, todo lo que sea, no sé con quién lo habla, todo lo que sea pecado de mi cultura, yo lo tengo que dejar. En mi cultura hay cosas buenas y cosas malas. Pero yo las cosas malas las quiero dejar, así sean muy españolas. Pues pueblo latino, vosotros igual. Yo cuando empecé a tratar con el pueblo latino, quedaba con alguien, media hora, 3/4, no llegaba, la llamo, no me dice nada, ahorita estoy saliendo, pero por favor, o sea, a mí me parecía es una falta, claro, en mi disco duro, eso para mí era grave, para ellos no. O sea, ellos llegan 1 hora más tarde y es lo normal. Por eso cuando van a poner las bodas ponen 1 hora antes. No, hay que poner la hora que es. Igual que descubriendo la verdad, a esa hora hay que llegar. La reunión del domingo, a esa hora hay que llegar. Entonces, yo me fijo en las personas. Si son puntuales, si están haciendo los deberes del Conéctate, si están haciendo los devocionales. Porque mira, si tú empiezas a hacer el Conéctate y tú no empiezas a hacer los devocionales, no empiezas a ordenar tu sexualidad, no empiezas a ordenar tus finanzas, ¿de qué sirven los cursos? Explicármelo de qué sirven. Yo soy muy pesada con eso, porque ¿qué estamos haciendo? ¿Levantando una generación que se toma a medias a Dios? ¿Una generación tibia? ¿Una generación que toma esto de Dios, toma esto, pero esto y esto no lo toma? Entonces digo, los que hacéis el Conéctate, ¿estáis haciendo devocionales? ¿Os habéis arrepentido de la vida del pasado en el área sexual? ¿Habéis empezado a diezmar? ¿O todavía sois los dueños de todo lo que tenéis? ¿Todavía no le habéis creído al Señor que Él es la fuente? Entonces digo, los que hacen el curso de sanidad, lo mismo. Yo pregunto, ¿hacen los devocionales? Porque si no, que no hagan el curso. Porque el único que te sana es Dios y su palabra. Ningún pastor, ningún líder, Dejemos la idolatría de las personas. Entonces, en las pequeñas cosas, si a ti te mandan deberes en el Conéctate, hazlos. Si tu coordinador, tu líder de turno te dice que cierres a tal hora la cafetería, ciérrala. Si te dice que el ujier tiene que encender la luz, hazlo como te lo dicen. Sé fiel en lo muy poco y nunca consideres poco nada de lo que se hace para Dios, porque todo lo que se hace para Dios, desde la perspectiva del reino de los cielos, es importante. Escucha esto, todo lo que se hace para Dios es importante. Poner una silla el domingo. Sé fiel, si te han dicho que sigas la línea, sigue la línea. Lo que te hayan dicho, sé fiel en hacerlo. Así te parezca una tontería. Los que están en la cocina es una escuela impresionante. No, es que yo lo cortaría así. El problema es trabajar con los que saben mucho. Porque claro, el que sabe mucho, imagínate que ha sido cocinero 5 años, 20 años y llega a la cocina. Y él está acostumbrado a cortar, pues yo sé que él está acostumbrado, pero aquí lo tiene que hacer como le dicen en la cocina. Porque Dios está buscando corazones fieles, no corazones que sepan tanto, que nos complicamos la vida.
No quieras hacer tantas cosas para Dios. Empieza a ser fiel en lo que ya sabes. Que sales el domingo, ¿de qué te hablan cada domingo? Toma tus notas, sal dispuesto a decir, Señor, esta semana voy a trabajar esto. Sé fiel con lo que Dios te dice. Porque yo digo, es que estamos tan gorditos espiritualmente. Y si tú no haces ejercicio, y el hacer ejercicio es poner en práctica la palabra de Dios, si tú sales hoy de aquí, de esta palabra, gordito, Dios te ha alimentado, te ha dado pastos verdes, pero tú no lo pones en práctica, así te quedas gordito. Y la semana que viene, más gordito, y la otra, más gordito. Y así vamos por la vida cristiana, que casi no nos podemos ni mover, porque es que estamos así tiesos. ¿Por qué? Porque no ponemos en práctica la palabra de Dios. Y sabemos mucho, pero hacemos poco. Y de lo que se trata no es de saber mucho, sino de lo que sabemos ponerlo en práctica. Y te repito, Dios valora el que es fiel en lo muy poco. Lo que estés haciendo en la iglesia, hazlo con fidelidad. Lo que sepas de Dios, ponlo en práctica con fidelidad. La puntualidad es importante. Servir un café de la manera que te han dicho es importante. Atender un discípulo es importante. Colocar la silla como te han dicho es importante, porque es para Dios. Aparte de esta fidelidad en lo muy poco, yo veo la fidelidad, por ejemplo, de Felipe y de Ananías. Ellos tuvieron una fidelidad a Dios en cosas que no eran lógicas. Por ejemplo, Felipe estaba en medio de un avivamiento. Felipe era un evangelista impresionante, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, un hombre increíble. Y que lo escogieron, escucha esto, para servir las mesas. Para servir las mesas, escogieron hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Y Felipe era uno de ellos, lo escogieron los apóstoles, para ellos dedicarse al ministerio de la oración y de la predicación de la palabra. Y entonces Felipe de repente está en un avivamiento en Samaria, pero una cosa impresionante, evangelizando de día y de noche, sanando a los enfermos, y de repente le dice en Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, de repente, ¿tú sabes cuántas veces la lógica humana nos lleva a desobedecer a Dios? Yo esto lo he experimentado con mis hijos, muchas veces. Y yo a veces les digo, ¿pero por qué piensas? Si solo tienes que obedecer. Es que yo pensé, es que yo creí, pero ¿yo qué te dije? Es que yo pensé que como no habías venido, pero yo te cambié la orden, ¿yo qué te dije? Te dije que lo dejas. No, pero es que como no... ¿Pero por qué pensamos tanto? Aprendamos a no pensar tanto con Dios. Hay que pensar, pero hay que pensar conforme a la palabra de Dios. Entonces, Dios le dice que se vaya al sur y lo pone a acercarse a un carrito donde está un eunuco. Un eunuco que servía a la reina de Etiopía. Y resulta que ese hombre iba leyendo el profeta Isaías y no entendía. Y llega Felipe, obedece a Dios, le comparte el evangelio, se bautiza. En un instante, las conexiones, cuando obedecemos a Dios, impresionante, cuando lo hacemos a la manera de Dios. Y ese hombre, yo me imagino que llevó la palabra de Dios a Etiopía, porque era el principal de la reina de Etiopía. No era cualquiera, no era cualquiera. Tenía a su cargo mucha gente y yo estoy segura que ese hombre fue y llevó el evangelio a Etiopía. Y después Felipe se teletransportó a otro sitio y de repente en un instante se presentó donde Dios quiso. Vemos a Ananías, un cristiano que aparece una vez en la Biblia en el libro de Hechos, cuando sale la conversión de Saulo, y obedeció a Dios para ir a orar por el mayor asesino de cristianos que había hasta aquel momento. Como si Dios me dice, ve y... este asesino en serie que hay ahora en Barcelona, me lo estoy inventando, ¿vale? Quiero que vayas a su casa y te presentes allí y le prediques el evangelio. Señor, pero si mata a las mujeres, que vayas y le prediques el evangelio. Esto Ananías le dice, Señor, un momento, no sé si hay un error, ¿te refieres a Saulo de Tarso? El que mata a cristianos todos los días, el que lleva cartas, el que persigue a la iglesia, ¿verdad? Entonces dice que en Hechos 9, del 10 al 16, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Me encantan estos hombres, heme aquí. Nunca, ay Señor, espera, que ahora no puedo, espera, que voy a poner el pollo a
a cocer. Espera, que es que hoy es mi día libre, Señor, hoy no. No. Ellos a la hora que el Señor les dijera, ¿y qué crees? ¿Que no trabajaban estos hombres? Claro que trabajaban. A la hora que el Señor les decía, heme aquí, me encanta. Dice, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle, además, exacto, que se llama, es que Dios es un Dios de exactitud, derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Cuál fue la principal característica de Pablo cuando se convirtió? Orar. ¿Sabes que Pablo estuvo 3 días ciego, sin comer, sin beber? Yo me imagino en shock. Al que estaba persiguiendo, de repente se le revela, Dios se le revela y dice, pero si este es Jesús, este es el Mesías al que yo he perseguido. Porque Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Porque el que persigue la iglesia persigue a Jesús. Entonces dice, he aquí, él ora. Así comenzó y así terminó el ministerio de Pablo. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, por si acaso el Señor se le ha olvidado, por si acaso el Señor no es omnisciente, por si acaso, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. Y a veces uno trata de negociar con Dios, como Moisés, ¿no? Moisés también trató en un momento, Señor, pero si soy tartamudo, Señor, pero si soy torpe, Señor, pero ¿cómo me van a creer? Señor, que vayas. Y yo os digo una cosa, no peleéis con Dios, porque siempre tiene razón, ¿vale? No peleéis con Dios. Y el Señor le dice, ve. Una orden, es un imperativo, no es una opción. Hay muchas cosas que no son una opción, las tomamos como una opción, pero no la son. Si tú eres un hijo de Dios y tú has reconocido a Jesucristo como Señor, Señor quiere decir amo, y el amo es el que manda, no manda el siervo. Y a veces nosotros nos tomamos a Jesús como un ayudante mío, de mi voluntad. No. Bueno, Señor, no, es que Él es el que manda, Él es el que tiene que dirigir nuestra vida. Como el Salmo dice, como los ojos del siervo están atentos a la mano de su Señor, así estamos nosotros, decía el salmista. Entonces dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y sabemos que Pablo tuvo una vida de mucho sufrimiento. Naufragios, apedreamientos, varias veces lo dieron por muerto. Desde el minuto 0 que empezó a predicar, los judíos lo perseguían. Lo tuvieron que sacar por una canasta de Damasco. O sea, impresionante la vida de riesgo que tuvo que tener Pablo. Pero si quieres leer un libro de aventuras, te aconsejo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el mejor libro de aventuras espirituales que vas a encontrar. Después encontramos a José. Y yo veo que José tuvo una fidelidad en el sufrimiento y en la injusticia. ¿Sabéis que José tuvo que enfrentar la envidia y el rechazo de sus hermanos? Lo sabéis, ¿no? Que fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes, llegó allí, su jefe era Potifar, ¿verdad? Su mujer, bien bonita, un poquito codiciosa, la mujer, y entonces estaba aburrida, y el aburrimiento y la ociosidad es el laboratorio del diablo. Y entonces esta mujer empezó a poner sus ojos en José y día tras día empezó a seducirlo hasta que llegó un día donde esta mujer lo trató de seducir. En Génesis 39:9 nos cuenta que le presionó. Esto era todos los días, ¿eh? Ojo, no penséis que fue un solo día. Esto ya había, y ese día aprovechó esta señora que estaban solos. Satanás aprovecha muchas veces cuando estamos solos también. Y entonces, en Génesis 39:9 dice que José fue fiel a su Dios, prefirió enfrentar una injusticia, ser llevado a la cárcel y dijo, ¿cómo? No sé si lo habéis puesto, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Nadie lo estaba viendo, no había cámaras. Él se podía haber acostado con esa mujer y nadie lo hubiera sabido. Pero él era fiel a su Dios. Fue fiel. Él fue fiel a su jefe también, porque su jefe le había puesto a cargo de todo lo que tenía y él no le traicionó y él prefirió ir a la cárcel. Prefirió ser tratado injustamente a ser fiel a su Dios.
Después él tuvo que perdonar a sus hermanos, él tuvo que, ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios en Israel, porque se trata de algo más grande que de ti y de mí. Se trata del propósito de Dios para esta generación, para esta ciudad, para este país. Y José lo entendió. Y él fue fiel a Dios en el sufrimiento y en la injusticia. Estuvo muchos años separado de su padre, de su familia. Su padre lo dio por muerto hasta que no había alimentos en Israel. Tuvieron que venir a Egipto y Dios había preparado todo para que en ese momento él fuera la mano derecha del faraón, el que gobernaba realmente en Egipto, y pudiera el pueblo de Israel salvarse. 70 personas subieron a Egipto porque no había alimentos. Y vemos la fidelidad de José. Vemos a Daniel, también un joven muchacho, y me encanta porque él fue fiel a su identidad del pueblo de Israel y fue fiel a su Dios en Babilonia, en una cultura, en un país extranjero como estamos tú y yo. Porque nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Y nosotros vivimos en Babilonia. Hoy en día en la Babilonia digital. Esto es la Babilonia digital. Entonces, me encanta Daniel porque él lo llevan solo, mataron a su familia. La Biblia no nos da detalles, pero probablemente cuentan que Daniel podría tener unos 16 años cuando fue llevado a Babilonia. Imagínate, después de haber pasado, de haber destrozado a Jerusalén, destrozado tu país, te cogen como esclavo, te llevan a Babilonia y entonces escogieron a unos hombres, los que consideraron que podían aportar algo al reino de Nabucodonosor, y dice que Daniel propuso en su corazón, esto está en Daniel 1:8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Tú y yo tenemos que proponer en nuestro corazón no contaminarnos con este mundo. Daniel sabía, Dios les había dado unas instrucciones de qué tenían que comer y qué no tenían que comer. No comían cerdo, no comían marisco, ¿os acordáis, no? Sabía que se sacrificaban a los ídolos muchas cosas y Daniel propuso en su corazón no contaminarse y pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, él no comía de la carne, él no comía del vino, ¿os acordáis? Le daban verduras, legumbres, y él decidió, y ellos estaban junto con sus 3 amigos, mejor, más robustos y más enteros que el resto que comía de toda la comida. Pero además, Daniel enfrentó tantas pruebas en Babilonia. Después hubo un decreto donde Nabucodonosor dijo que cuando sonaran los instrumentos, todo el mundo, estuviera donde estuviera, se tenía que postrar ante la estatua de oro que había hecho de él mismo. Vaya egolatría, Nabucodonosor. Y entonces, Daniel, ¿qué dijo? Que yo no lo voy a hacer. Dijo, yo voy a ser fiel a mi Dios. ¿Y qué le pasó a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego? El rey se enfadó tanto que dijo, calienten el horno 7 veces más, que ahí se murieron unos cuantos, y al horno todos. ¿Y sabes qué le dijo Daniel antes de ir al horno? Mira qué fidelidad la de Daniel. No había cámaras, no había redes, nadie le estaba mirando, no era un selfie. No salía en la portada de ningún periódico. Allí, abandonado, aparentemente abandonado en Babilonia. Pero mira la respuesta, me encanta, que le da Daniel a Nabucodonosor. He aquí, nuestro Dios a quien servimos. O sea, Daniel no llegó, estoy deprimido en Babilonia, todos mis sueños se han vuelto, ya no podré servir a mi Dios. No. Daniel seguía a la meta, sabía quién era, tenía la identidad de hijo de Dios, de pertenecer al pueblo de Israel, al pueblo elegido. Y nosotros a la primera de cambio, es que como hoy está tan de moda lo de las enfermedades mentales, parece que es moda tener una enfermedad mental. Es moda ir al psicólogo, por favor no nos contaminemos de esto. Es moda tener una crisis de ansiedad, es moda. Ese humanismo barato que nos están vendiendo. Ay, sí, porque claro, hay que decirlo. Porque no, para los hijos de Dios no. Tú te tienes que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. En tu hombre interior. ¿No quieres tener depresión? Empieza a ser agradecido y a fortalecerte en tu hombre interior. Tranquilo que la depresión no te va a alcanzar.
Y dice, alguno se ríe, pero es que... Entonces dice que Daniel le dijo al Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, y si por alguna razón la voluntad de Dios fuera otra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabes cuántas estatuas se presentan delante de nosotros hoy que demandan que nos inclinemos hacia ellas? El Dios dinero, el Dios sexo, el Dios afán, el Dios rebeldía, el Dios anarquía, sigue, suma y sigue. El Dios inmoralidad. O sea, todo eso son los dioses de este mundo. Y nosotros podemos hacer como Daniel, determinar, no inclinarnos, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en esta Babilonia siendo fieles. Tienes que empezar a pensar bien. No, es muy difícil. No, quita eso, es muy difícil. Eso viene del infierno. Porque si Dios lo dice, Dios no es un Dios esquizofrénico. Dios no te dice que hagas algo que no se puede hacer. Si Dios te dice algo es porque se puede. Él te va a dar todo lo que tú necesitas para hacerlo. Y me encanta. Qué bueno que nosotros, como extranjeros, hasta que volvamos a nuestra casa, también nosotros seamos fieles a nuestro Dios, como lo fue Daniel. Y Dios tenía un plan con Daniel que Daniel no podía entender, pero Daniel empezó a ser fiel también en las pequeñas cosas. No contaminándose con la comida, no contaminándose con la bebida, no postrándose ante la imagen. Después otro decreto, que cualquiera que se postrare ante otro Dios, y Daniel se arrodillaba 3 veces al día hacia Jerusalén. Y vinieron los envidiosos, convencieron al rey de hacer un decreto, y la siguiente prueba fue que lo mandaron al foso de los leones. ¿Os acordáis? Y ahí, porque uno cree que pasa una prueba y que ya la ha pasado, pero no. Ojo. Daniel volvió a pasar sucesivas pruebas de fidelidad. Y a veces uno es tentado en algo, pasa la prueba y se relaja, dice, ya pasé la prueba. Ojo, que las pruebas son cíclicas y necesarias para que mi fe permanezca correcta. Y volvió a pasar la prueba, pero Daniel dice que tal cual él, me encanta, solía orar, él seguía postrándose ante su Dios. ¿De verdad creéis que tenemos alguna excusa? Yo a veces oigo cosas como, es que mi marido, es que mis hijos, es que el trabajo. Yo digo, mira, si tú coges un trabajo de lunes a lunes, tú estás bajo el sistema babilónico de Egipto de esclavitud. Tú no puedes coger un trabajo de lunes a lunes. Tú tienes que coger un trabajo donde tú puedas congregarte y honrar a Dios. Si tú coges un trabajo de lunes a lunes, no tienes fe. O sea, Dios dice una cosa y luego Dios te permite hacer otra. No. Créele al Señor. Es que a lo mejor le tienes que decir que no a un trabajo y esperar. Y si necesitas del banco de alimentos, te damos, tranquilo. Si necesitas ayuda, te la damos, pero sé fiel a Dios. Que tu estilo de vida honre a Dios. Dejemos de excusarnos. Es que como mi marido... Bueno, pues tú habla con tu marido y dile, mira, yo voy a ir los domingos a la iglesia. Igual que voy al gimnasio. Espero que lo entiendas, que lo respetes si tú no quieres venir, pero uno tiene que ser sabio. Uno tiene que hacer las cosas y poner excusas. No, es que mis hijos, es que el trabajo. Nos tenemos que decir la verdad, porque Daniel lo hizo y Daniel fue fiel. Eso sí, Daniel estuvo dispuesto a perder su propia vida. No sé si nosotros estamos dispuestos a perder nuestra vida por ser fieles al Señor o nos aferramos demasiado a ella y quizá ese es el problema. Vemos también otro ejemplo de fidelidad que me encanta, que es María, Miriam. Y hablando de fidelidad hasta la muerte, ¿sabes qué le dijo el Señor a la iglesia de Esmirna? Le dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Y María me encanta porque tuvo un tipo de fidelidad al llamado de Dios sin importar la reputación, su reputación, sin importar sus planes,
Imagínate qué emoción cuando tú te vas a casar. Miriam había hecho planes de una boda, de formar un hogar, una familia. Estaba preparando todo, estaba desposada con José, esperando que José volviera para poder tener lugar esa ceremonia y consumar el matrimonio. Y de repente se le aparece un ángel y le cambia todos los planes. ¿Qué tal te va cuando Dios te cambia los planes? ¿Qué tal? Hay que rodarse en eso, porque uno hace un plan bueno, pero es que encima mi plan es bueno, ojo, es que el plan de María era bueno, buenísimo. Y resulta que viene Dios y te rompe todos los esquemas y te cambia los planes. Y eso le pasó a María. O sea, yo quiero que María tenía, calculamos, unos 16 años. En aquella época se casaban muy tarde, ahora se casan a la edad que eran abuelos antes. En España nos casamos a la edad casi que antes, en la época de Jesús, eran abuelos. Imagínate, que se casaban como a los 16. Dicen que la edad fértil de la mujer, entre los 16 y los 22, es la mejor edad para tener hijos. Ahí lo dejo. Entonces, después de eso, ya la calidad de los óvulos, ya la cosa, ya no es lo mismo. Entonces, dice que cuando el ángel le dice todo, le dice, mira, la sombra del Altísimo te cubrirá, el Omnipotente, el hijo que vas a tener. Imagínate, o sea, tú quedas como en shock, ¿vale? Y tu mente empieza a pensar, ¿qué va a pensar José? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar en mi vecindario? De repente voy a aparecer embarazada, no nos hemos casado todavía. O sea, no era esta época. En esta época no pasa nada. En teoría, la sociedad acepta que tú seas soltera y embarazada. En aquella época te lapidaban. Yo quiero que tú te ubiques, ¿vale? Y María le contesta, he aquí, me encanta, como Ananías, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Fidelidad al compromiso con la palabra de Dios. ¿Crees que María no tuvo sus luchas? ¿Crees que María, sus pensamientos no le fueron a mil? Que fue dolorosísimo para ella, aún el gozo de saber que Dios la había escogido, pero había un dolor en su corazón. Sabía que su familia se le iba a echar, que probablemente José la iba a dejar. Tú imagínate esa preocupación que quiso venir sobre María, pero aún así María fue fiel al Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hay muchísimos más personajes, historias reales, porque a mí cuando vemos películas me encanta ver películas basadas en hechos reales. Esas son las películas que a mí me gustan. O históricas, porque me encanta aprender de la vida, me encanta saber cómo han sido las cosas, y un día llegará el día donde nosotros tengamos que arreglar cuentas con Dios. No sé si tú lo has pensado, que tengamos que rendir cuentas. Y una de las cosas que tú y yo vamos a rendir cuentas es de la fidelidad. Por ejemplo, cuando vamos a la parábola de Mateo 25, donde el Señor Jesús empieza a contar que hay varios siervos y a cada uno le da conforme a su capacidad, ¿vale? O sea, no te compares con nadie, no tiene sentido. Dios a cada uno nos ha dado una capacidad, una tarea. Y tú tienes que ser fiel con Dios en aquello que Dios te ha mandado a hacer. Y no imponerlo sobre otros. ¿No? O sea, tú tienes que saber, bueno, a mí Dios, ¿qué me ha dado? Moisés, ¿qué tenía? Una vara. Y con esa vara le fue fiel al Señor. ¿Qué te ha dado a ti Dios? Tú tienes que ser fiel con el Señor en lo que te ha dado. Pues dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Y preparando este tema, me puse a investigar un poquito sobre qué era ese talento que Dios le había dado a cada uno, ¿verdad? Y resulta que, bueno, a uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio a cada uno según su capacidad. Resulta que en aquella época un talento que correspondía a la unidad de peso más grande que había en el sistema hebreo, correspondía aproximadamente un talento a 34 kilos de plata. En el Nuevo Testamento, un talento son 6.000 denarios.
6.000 denarios son el sueldo de 16 años. Escucha esto. No les estaba dando cualquier cosa. Todo lo que nos da Dios es valioso. Les estaba dando un talento, 34 kilos de plata, que corresponden a 6.000 denarios, que corresponden al sueldo aproximado de 16 años en la época de Jesús. Impresionante, porque un denario era el salario de un día. Eso lo sabemos. Entonces, o sea, les da, y una vez lo lee talentos y tal. No, les estaba dando algo de muchísimo valor para que lo cuidaran, pero más importante aún, para que lo pusieran a producir para su Señor. Y esto es lo que Dios espera de nosotros. Cuando el Señor les manda cuentas a aquellos hombres, al hombre que multiplicó, fíjate lo que le dice. Su Señor le dijo en el versículo, voy a leer el 21 y el 23. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Ves que en el reino de los cielos las cosas van al revés? Tú eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. ¿Vale? Poco, mucho, poco, mucho. Dice, entra, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjate que no le felicitó, hoy has hecho grandes proyectos, has hecho muchos proyectos, lo has hecho todo bien, no le felicitó por eso. Le felicitó por su fidelidad en lo poco. Pero ¿sabes cómo se tradujo esa fidelidad? En multiplicación. Multiplicó lo que Dios le había dado. Y el que había cogido ese talento, quizá pesaba mucho, de 34, y lo había guardado ahí, no lo había perdido, ¿verdad? Humanamente tú puedes decir, pues no lo hizo tan mal. Pues sí, para el reino de los cielos sí. ¿Y sabes lo que le dijo Dios a ese hombre en el versículo 26? Siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. O sea, al que no multiplicó, al que no puso a trabajar lo que Dios le había dado. Y yo te pregunto, ¿qué te ha dado Dios a ti? ¿Lo has guardado? ¿Lo estás poniendo a trabajar? ¿Lo estás multiplicando? ¿Estás siendo productivo? Porque un día, mira, no importa si eres cocinero, arquitecto, periodista, bombero, médico, oficinista, no importa lo que tú seas, un día rendirás cuentas a Dios. Cada uno conforme a lo que Dios le ha dado. Es proporcional a lo que el Señor te ha dado. Y ese día tú también rendirás y Dios verá, a ver, lo que yo te di, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Los talentos que te di? ¿Los dones que te di? ¿La casa que te di? ¿Cómo la usaste? ¿El coche que te di? ¿El cuerpo que te di? ¿La capacidad de hablar que te di? ¿Dónde está? Rendiremos cuentas. Y por eso es bueno que hoy tú te preguntes, ¿qué me ha entregado Dios a mí? ¿Lo he valorado? Porque a veces no valoramos lo que Dios nos da a nosotros. Lo vemos como poca cosa y lo dejamos ahí aparcado. Ay, pero valoramos el don del otro. Ay, eso sí que me gustaría a mí. Sí, pero a lo mejor no estarías dispuesto a pagar el precio que paga el otro por su don, porque cada don tiene su precio. No hay ninguno más ni menos, todos son necesarios. El que ayuda, el que administra, el que evangeliza, el que enseña. Todos son necesarios. El que da. Y es bueno que tú te preguntes, Señor, ¿yo lo he valorado? ¿Yo lo estoy usando? ¿O lo has despreciado? ¿O lo has considerado poca cosa? Piénsalo. ¿Qué te ha dado Dios a ti? Porque uno de los problemas es que no valoramos lo que Dios nos da, lo consideramos poca cosa. Entonces, cada uno tiene que saber, Señor, yo estoy siendo fiel. ¿Estás siendo fiel con el esposo que tienes? ¿Lo estás cuidando? ¿Estás siendo fiel a tu esposa? ¿La estás cuidando? ¿Estás siendo fiel en educar a tus hijos conforme a la palabra de Dios? Y para mí, para poder terminar mi vida en fidelidad, yo he encontrado 2 secretos. Uno es que tengo que asegurarme que mi motivación para hacer lo que hago es la correcta.
Y Pablo nos lo aclara en 1 Corintios 10:31. Dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, si eres arquitecto, ama de casa, pintor, cocinero, no importa, hagas lo que hagas, seas lo que seas, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, tu propósito no es ser médico, es glorificar a Dios mientras eres médico. No es ser ama de casa, es glorificar a Dios mientras eres ama de casa. ¿Sí lo estamos entendiendo? Que todo lo que hagamos, lo hagamos con la motivación correcta para la gloria de Dios, no para la nuestra. Si descanso, el tiempo de descanso, que no sea una evasión egoísta, que sea un tiempo donde yo estoy también con el Señor cuando descanso. Que si trabajo, no sea para mi autoexaltación, sino para la suya. Y mira, no es la grandeza de la tarea que hacemos, sino la devoción con la que hacemos esa tarea. Entonces, por ejemplo, tú te puedes encontrar en la iglesia una persona que predica y que enseña y una persona que toda su vida lo único que ha hecho es colocar sillas. Y resulta que llegamos al cielo y nos llevamos una sorpresa impresionante, porque aquel discípulo que pasaba inadvertido, que lo único que hacía era colocar la silla, resulta que recibe coronas y galardones mucho más que aquel que predicaba. ¿Por qué? Porque el que colocaba las sillas lo hacía con devoción, con pasión para su Dios y para su gloria. Y en cambio el que estaba predicando no lo estaba haciendo con ese corazón. No sé si esto nos ayuda a entenderlo, porque a veces tenemos tanta información del mundo, tenemos tanta vanidad metida en el mundo, que creemos que si no es algo guau, por eso me da tristeza y lo vuelvo y lo digo, porque me lo siguen diciendo cuando en los grupos de limpieza me dicen que muchos que estáis, porque la verdad que todos, la manera para empezar a servir siempre es desde abajo y Dios nos prueba en lo muy poco. Y todos, como decía Emma, el que no limpia, no me creo ni una profecía de él. Y qué casualidad, que cuando toca limpiar, que es una vez al mes, si no me corregís, ¿es una vez al mes? Encima, peor me lo pones. Los coordinadores de grupo me dicen que es que la gente no viene y no dice nada. O sea, a mí eso ya me habla de infidelidad. Porque tú no le estás dando, porque cuando tú le das valor a algo, ay, mira, fulanito, ¿sabes qué pasa? Que me ha pasado esto, o he tenido que ir al médico, mi hijo se ha puesto enfermo, no puede estar hoy. Correcto, tú dices, esta persona lo valora, pero no les dicen nada. No van a limpiar y pasa una vez y otra. Yo digo, pero eso no pasa en los que están aquí en la alabanza. Porque aquí como se nos ve, ahí sí no se nos olvida que nos toca. ¿Cómo puede ser que yo estoy en un grupo de limpieza para demostrarle a Dios mi gratitud, mi fidelidad, para servir al Señor con lo que tengo, y nosotros no vayamos a ese grupo, no avisemos y no le demos la más mínima importancia? No está siendo fiel en lo muy poco. Una vez y media al mes. Ay, pero es que vinieron mis abuelitos, mis tíos, vinieron. Y dile que llegas más tarde, sé fiel con Dios, aprende a perder, aprende a renunciar, aprende a incomodarte, porque es que no queremos perder nada, queremos vivir cómodamente y encajar a Dios en nuestra vida cómoda. Los de la cocina me cuentan a veces igual, no, que se tienen que ir pronto porque, digo, es que, mira, si no vamos a servir bien, de verdad, no sirváis. No sirváis. Si servimos, sirvamos para el que estamos sirviendo, sirvamos bien. Y si te toca servir en la cocina, no seas mezquino con Dios. Y aprende a cancelar otros compromisos. Que estamos llenos de compromisos, pero ¿a Dios dónde lo tenemos? ¿En qué compromiso tenemos a Dios? No, que me tengo que ir a tal hora, poniéndole condiciones a Dios siempre. Máxima, que me tengo que ir, que no puedo, que yo llego a tal hora, que... Una vez al mes. No puedes decir, Señor, ese es el día que yo te voy a servir, Señor. Con mi vida te voy a servir, voy a darte gracias, Señor, voy a valorar tu casa. ¿No lo podemos hacer bien? Iglesia, ¿no lo podemos hacer bien? Yo creo que lo podemos hacer mejor.
No importa si eres ujier, no importa si enseñas, no importa si estás con los niños, no importa, lo importante es que es para Él. Eso es lo importante. Y lo tenemos que hacer con fidelidad, lo tenemos que hacer con la motivación correcta, para su gloria. Y el segundo secreto, el primero es la motivación correcta, para su gloria. Es que tenemos que empezar a ser fieles con lo ordinario, con lo pequeño, con los pequeños detalles, con las pequeñas oportunidades. Sé honesto en tu trabajo, sé fiel con tu esposa, cría a tus hijos en la amonestación del Señor. Sé puntual en tu trabajo, sé puntual en tu servicio en la iglesia. El mundo necesita gente fiel, Dios necesita gente fiel y honesta. Vemos nuestros gobiernos, cómo están. Latinoamérica, España, esto es un desastre, pero desastre. Y todo lo que no sabemos, si empezáramos a tirar de un hilo de toda la realidad política de este país, no quiero pensar todo lo que saldría. Nos pondríamos las manos en la cabeza. No hay fidelidad. Todo el mundo se salta todo. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. El pueblo adquirido. Israel es el pueblo elegido. Pero tú y yo somos el pueblo adquirido por el precio de sangre. Y tú tienes que entender la visión correcta de lo que hacemos aquí. Porque si no, te quedarás en la mediocridad. Y yo creo que tenemos que empezar a ser fiel en lo ordinario hoy. Los pequeños detalles de cada día. No esperes que sucedan cosas grandes para ser fiel a Dios. Mira, hay muchas cosas que yo he oído a veces que son mentiras que el diablo nos siembra en nuestro corazón. Y a veces hay gente que dice, si yo ganara más, daría más. Eso es mentira. Es mentira. Si tú ganaras más, no darías más, gastarías más y te endeudarías más. Lo he comprobado muchas veces, no solo una, muchas veces. Es que si tuviera más tiempo, serviría más al Señor. La realidad es que a veces los que menos tiempo tenéis sois los que más servís. A veces la gente de perfil, que no tiene hijos, que tiene más tiempo, ¿qué tal? No se activa. Pero los fieles, no importa si tienen mucho o poco trabajo, sirven a su Dios, como lo hacía Daniel. A veces decimos, no, es que si mi marido caminara, pero es que como mi marido no camina, es que como mis hijos no quieren venir a la iglesia. Mentiras. En tus circunstancias, hoy tienes que empezar a ser fiel. En el sueldo que tú recibes hoy, empieza a ser fiel con Dios. Es que no me llega. Estás en Babilonia. Has creído una mentira, porque Dios ha dicho, el primer 10% es mío. No es dar lo que a ti te da la gana. Voy a dar 20 euros, así como voy a dar una cuota a ese club social al que voy el domingo. Esto no es un club social. Esto es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Y Dios ha dicho, mi pueblo va a diezmar y ofrendar. Y esa es la manera como yo lo voy a bendecir. Esa es la manera. ¿Tú quieres ver bendición, tener paz, disfrutar las cosas? Empieza a diezmar y ofrendar. Es que no hay otra manera, No es jugar a la lotería, no es trabajar 80 horas al día. Algunos trabajáis y la familia la tenéis ahí. No, hay que trabajar, claro que sí, que hay que trabajar. Pero empieza a ser fiel con Dios. Deja de quejarte de tu esposo, de tu esposa, vuelve a enamorarte. A ver, los esposos que estáis aquí, mirar a vuestro esposo, a vuestra esposa. Mira qué maravilla de la creación, de la naturaleza. Di, Señor, enamórame. Ser agradecido. Mira, ahí César se despertó. Ha estado dormido todo el rato, pero ahora se despertó. Y encima que no está Candy, que la mandamos a Valencia. Entonces, en lo que tienes, sé feliz con tu esposo, con tu esposa, con tu casita más pequeñita, más grande. Sé feliz, decide ser agradecido, decide en lo ordinario ser fiel al Señor en tu corazón en vez de quejarte, alabarle. Señor, gracias por el agua fría, gracias por esta casa que es húmeda, gracias. Sé fiel a Dios con lo que tienes hoy. Empieza a creer que puedes ser fiel en tus circunstancias.
Deja de tener esas fantasías. Ay, es que si yo tuviera un marido como el tuyo, es que si yo tuviera una casa como la... Eso es mentira, fantasías ilusorias del mundo. Entonces, todos los días tomamos decisiones y cada mañana tú te tienes que levantar y decir, hoy decido ser fiel a Dios. Hoy decido ser fiel a mi esposa, a mi esposo, criar a mis hijos como debo de criarlos. Empieza en lo pequeño. Me encanta porque de Moisés Dios dijo, cuando a Aarón y Miriam murmuraron, porque había tomado una mujer cusita, cuidado con lo de la murmuración, porque es tremendo. Y Aarón y Miriam, sus hermanos, murmuraron contra Moisés. Dios se enojó. Cayó un castigo, lepra sobre María y porque Moisés intercedió. Solo 7 días fuera del campamento. Pero mira lo que dijo Dios de Moisés. Dios le empieza a decir, mira, cuando yo me revele a algún profeta, lo haré a través de visiones. Pero dice en el versículo, le está diciendo a Aarón y a María, para que sepan quién es Moisés. En Números 12:7 dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Que es fiel en toda mi casa. Moisés fue fiel en Egipto, fue fiel en el desierto. Moisés fue fiel en las diferentes situaciones de su vida, fiel en toda mi casa. Y Abraham, hay una frase cuando Abraham está intercediendo por Sodoma y por Gomorra, y Dios dice, bueno, ¿se lo digo a Abraham? ¿No se lo digo? Y Dios dice, Dios mismo se habla a él y dice, ¿cómo no se lo voy a decir yo a Abraham? Y en Génesis 18, versículo 19, si me acompañáis, y esto me encanta porque Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios que está en las pequeñas cosas. Y en Génesis 18, dice, porque yo sé, dice Dios, está hablando de Moisés, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía que Abraham iba a ser fiel en educar a sus hijos. Dios sabía que podía confiar porque Dios escogió, tú dices, ¿por qué Dios escogió a Abraham y no escogió a Pepito Pérez? La soberanía de Dios, ¿verdad? Pero me llama la atención que Dios siempre escoge personas no perfectas, personas con debilidades. Abraham mentía por temor, mintió diciendo que Sara era su hermana. Moisés tuvo un ataque de ira. O sea, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Quítate esa fantasía de que hay que ser un superhéroe o una supermujer para ser fiel a Dios. No, eso es mentira. Todos tenían debilidades. ¿Y sabes qué? Es que a Dios no le importan tus debilidades. Yo he aprendido a convivir conmigo misma. Como mi marido ha tenido que aprender a convivir conmigo. Con mis manías, soy maniática. Con mis debilidades, con mis taras, que las tengo. Lo que es pecado lo trabajo, eso sí. Trato de trabajarlo. Pero es que el amor de Dios es todo. Es que Dios me ama con todas mis rarezas, me ama Dios. Y eso es todo para mí. Y eso me impulsa a mí a ser fiel a Dios. Es el propósito de nuestra vida, debería de serlo. Y fíjate que eso es lo que necesitamos hoy en la iglesia. Mira lo que Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres perfectos, no. A hombres llenos de talentos, no. A hombres que hagan muchas cosas, no. A hombres fieles. Y yo creo que lo primero es la fidelidad y después viene la idoneidad. Dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, está hablando también de una fidelidad a los hombres. Pablo le dice, lo que has oído de mí, de mi persona física, humana,
de lo que yo te he dicho, de la visión que te he transmitido, de la enseñanza que yo te he dado. Eso mismo enséñalo a hombres que sean también fieles como tú. Y se requiere fidelidad, principalmente a la palabra de Dios, pero también a la casa donde estamos, a los pastores que Dios nos ha dado. Se requiere fidelidad para cumplir su propósito. Y ese es el secreto. Esto es del Nuevo Testamento, esto es de la iglesia de hoy. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Multiplicación. Nos vamos a multiplicar en esa fidelidad de multiplicación para el reino de los cielos a través de ser fieles a lo que el Señor nos enseña en esta casa. Porque sin fidelidad no hay unidad. Sin fidelidad el corazón se divide, nos volvemos desleales al Señor, desleales al cuerpo de Cristo, divididos en nuestro corazón. La fidelidad hace que podamos vivir en unidad. ¿Y sabes por qué yo puedo ser fiel a Dios? Porque Él es fiel, no porque yo pueda. Sabes que nosotros por naturaleza somos infieles, pero totalmente desleales, pero porque Él es fiel. Y la Biblia está llena, dice que cuando el Señor venga estará escrito fiel y verdadero. La Biblia es uno de los atributos de Dios. Él es fiel. Y porque Él es fiel, tú y yo que hemos nacido de Dios, podemos ser fieles en esta generación. Puedes ser fiel en Babilonia, puedes ser fiel en tu matrimonio, puedes ser fiel con el dinero, puedes ser fiel con tu servicio en la iglesia, puedes ser fiel por una razón, porque Él es fiel. No porque yo pueda hacerlo por mí misma, sino porque cada día me humillo y le digo, Señor, si tú no estás conmigo, yo no puedo, me sobrepasan muchas cosas, pero Él es fiel. ¿Y sabes qué? Aunque nosotros seamos infieles, Él ha dicho que va a ser fiel, pero yo no quiero ser de ese grupo infiel, no. Yo quiero ser de los fieles. Aunque Dios vaya a ser fiel, ojo, que si eres infiel las consecuencias llegan. Y sobre tus hijos también. No creas que las decisiones que tú tomas no van a afectar a tus hijos. Las decisiones que tomamos afectan para bien o para mal a nuestros hijos. Y yo no quiero quedarme en ese grupo de mediocridad. Pero como Dios va a ser fiel, no. Yo quiero el día que yo llegue a su presencia, poder mirar cara a cara al Señor y poder oír esas palabras. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo eterno de tu Señor. Vale la pena, iglesia. Vale la pena que nosotros hoy decidamos renunciar a la infidelidad, a la deslealtad en el corazón, a dejar de pensar que es difícil, a dejar de excusarnos por nuestras circunstancias y que digamos, Señor, tu amor, porque tú sabes lo que a mí me motiva a obedecer a Dios. No es buscar ser perfecta, no es ser un religioso, es el amor de Dios. El amor de Dios es lo que derrite nuestro corazón, es lo que moldea, es lo que nos lleva a cambiar, a decir, Señor, si tú eres fiel y es maravillosa la fidelidad tuya, yo quiero ser fiel contigo, quiero ser fiel con el pueblo, quiero ser fiel en mi trabajo, quiero ser fiel con mis hijos. Esa es la idea. No sé si alguno aquí hoy está teniendo ganas de ser fiel. Vale la pena. No creas las mentiras del diablo. No es difícil, no tienes que ser un superhéroe ni una supermujer. Deja de ver tantas telenovelas y tanta red social y empieza con los verdaderos influencers que están en la Biblia, con tus pastores que van delante de ti, porque a malo a bien, ya tenéis pastores que llevan un ratito, ya llevamos unos añitos, no llevamos 5 años. Ya pasamos de la treintena sirviendo al Señor. Ya son años. Y esta casa Dios nos ha dado pastores fieles. Toda la primera generación de pastores, ahí están. Salvo Pat, que el Señor se lo llevó a su presencia, allí nos está esperando. Hemos sido fieles a esta casa. Hemos sido fieles al llamado que Dios nos ha dado. Y aquí estamos, con debilidades, claro que sí, con cosas por mejorar, siempre.
pero fieles a Dios, fieles a su llamado para este país. Y nosotros, iglesia, necesitamos gente fiel. Con gente infiel no se puede hacer iglesia. No se puede cumplir el propósito de Dios. Es muy difícil. No solo difícil, es un estorbo. La gente que no es fiel es un estorbo. Y para mí, gente que no es fiel es gente que murmura, que critica, que hace las cosas a su manera, parecido, pero no como... No, bueno, yo no hago devocional, porque es que yo hago unos estudios bíblicos tan maravillosos que no necesito hacer devocional. No eres fiel, porque Dios te ha traído a esta casa y en esta casa te enseñamos a que tú seas fiel con Dios en tu tiempo cada día. Y te enseñamos a hacer devocionales. Es bíblico, hazlo. Deja de caminar como un cabrito por ahí a tu manera y métete en el redil de las ovejas, a los pastos verdes, a dejarte cuidar por el buen pastor. Dejemos de ser tan listos, de creer que sabemos más. Los que van por ahí evangelizando libres, pero nunca vienen a evangelizar con la iglesia. Los que les gusta hacer todo por libre para llevarse ellos la gloria. No, la gloria es para Dios. Y somos un equipo y nos necesitamos todos. Y cuando alguien se sube en una caja, en el Arco de Triunfo, es tan importante el que se sube como el que estuvo aquí o en su casa recortando, haciendo el cartel, haciendo igual de importante. No es lo que se ve. Todos nos necesitamos y todos nos tenemos que valorar.